Emilio Carrillo es economista, escritor, conferenciante, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas y hasta su jubilación fue funcionario del Cuerpo de Técnicos de la Administración General. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en el desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, consultor de Naciones Unidas, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y del Programa de Desarrollo Local de la Organización Internacional del Trabajo. Desde el año 2000 se centró prioritariamente en la filosofía, la historia, la conciencia y la espiritualidad, campos en los que ha impartido cerca de medio millar de conferencias y talleres. Es autor de 71 libros, dirige la Academia de la Consciencia y el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica. Es presidente de honor de la Asociación INENI y patrono de la Fundación Espató. Imparte clases de consciencia y espiritualidad en másteres y cursos de experto universitario en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Y gestiona el blog El cielo en la tierra, que cuenta con 9 millones de visitas directas. Pablo Mitzli es originario de la península ibérica. Es enfermero a la vez que heredero del altar milenario de las generaciones, ordenado por pueblos originarios de América. Es guardián de la montaña de visión, miembro del Consejo de la Danza del Sol y la Danza de las Estrellas, fundador de la Fundación Natural Senda Nativa y Escuela del Tiempo y del Altar del Tiempo, escritor del libro La Montaña de Visión, creador del calendario cósmico, el tarot, la rueda del tiempo, el reloj tierra solar y el concepto Natural Time Clock, así como la agenda del tiempo natural, la rueda del año. Pues buenas noches, Emilio. Buenas noches también pues a quien sea así que vaya a escuchar así toda esta charla, así presentando en este día de hoy. Podemos llamarlo que es el día del 17º día del 17º grado del Sol de Acuario, del signo de Acuario. También podemos llamar que son las 17 horas del reloj solar en la península ibérica. Aunque también dentro del calendario oficial podemos decir que es el 6 de marzo, que son las 19 horas, así, de este reloj artificial, del reloj social. O si también podríamos incluso decir que es el día 27 del mes de Shevat, del año 5784 del calendario judío. Todo esto nos ayuda a decir que el tiempo en realidad no tiene ningún nombre y los nombres se los hemos puesto nosotros y los estamos tomando así como en un acuerdo, ahí como familia humana, como familia planetaria. Entonces, bueno, la causa así de esta reunión, de esta charla, es poder hablar le hemos titulado la manipulación del tiempo y la naturaleza del tiempo. Y poder hablar un poquito de todas estas cositas. Ahí, si te parece, Emilio, ahí me parece ir con todo el mundo, compartir todo esto. Pues Entonces, a mí me parece magnífico, Pablo, y además te lo agradezco. Agradezco a la Escuela del Tiempo en general, te agradezco a ti en particular. Y antes lo compartíamos, antes de empezar la grabación, en la conversación particular entre tú y yo, de que es un tema enormemente importante, porque tenemos muchos implantes, muchos implantes, que el sistema nos mete como creencias y los asumimos como realidades, cuando no son realidades, son simplemente convenciones que le viene bien al sistema. Y todo lo que tiene que ver con la visión del tiempo, con la comprensión del tiempo y con la vivencia del tiempo, precisamente tiene que ver con esto, con un implante. Así que todo lo que sea para que no que nos peleemos ni nos enfademos, sino que nos demos cuenta de que lo tenemos para a partir de ahí empezar a vivir de otra manera, pues bienvenido sea. Y no es un tema en absoluto que sea común, con lo que la labor que tú realizas en particular, la que realiza la Escuela del Tiempo en general, tiene que ser muy bienvenida, porque no es ni mucho menos una temática en la que se suele entrar en las redes sociales. Así que yo estoy encantado de compartir contigo, querido Pablo. ya, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a empezar así con un poco la exposición y poner ahí en materias, ¿no? El mensaje sí que estamos tratando de traer. Y entonces ahí empezaríamos con unas preguntas, ¿no? Que son unas preguntas que a mí me aparecieron
cuando vimos que el calendario estaba desajustado de lo que sería la naturaleza, y nació la idea de poder reajustarlo, porque nos vinieron también imágenes de calendarios originarios y veíamos que ahí había algo que decir, ¿no? Entonces empezamos a crear un calendario que, por ponerle un nombre, le llamamos calendario cósmico. Y cuando hablábamos del calendario cósmico, yo empecé a hacer todo ese trabajo. Yo le llamo eso que nos habla, ¿no? Eso que nos habla me mandó una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, muy bien, Pablo, ¿quieres hacer un calendario? ¿Y eso qué es? ¿Qué es un calendario? Entonces, bueno, por no hacerlo muy largo, yo llegué hacia una conclusión en la que dije que el calendario es la representación gráfica del tiempo. Es decir, cómo utilizamos nosotros como seres humanos dentro de nuestro lenguaje la representación del tiempo. Entonces, en un calendario estamos utilizando números, estamos utilizando letras, palabras, estamos utilizando símbolos, estamos utilizando colores, y de esa manera tenemos dentro de lo que es nuestro lenguaje una idea de lo que es el tiempo. Entonces ahí es la manera de contestar a qué es un calendario, sea el que sea, el calendario es la representación gráfica del tiempo. Entonces, cuando ya teníamos esta respuesta, llegó otra pregunta, ¿no? Y que fue un poco más compleja, más profunda, que fue, ¿y qué es el tiempo? Entonces, bueno, ahí ya nos quedamos como en otra posición, ¿no? En otro punto de reflexión. Y ahí vimos, ¿no?, que nos podíamos meter en camisa de once varas, en una profundidad muy grande, a nivel filosófico, a nivel astrofísico, a nivel científico, ¿no? Y dejando a un lado lo que podríamos hablar, no porque tenga menos importancia, ¿no?, pero dejando a un lado lo que podríamos hablar de lo que es la relatividad del tiempo, lo que podríamos hablar de las dimensiones del tiempo, lo que podríamos hablar de el tiempo cuántico, la subjetividad del tiempo o incluso la no existencia del tiempo, ¿no? Ante todas esas cuestiones que no dejan de estar en atención, me llegó a mí una respuesta que curiosamente fue pues un día conduciendo, mirando mi cuenta kilómetros del coche, en el que veía que dentro del cuenta kilómetros estaba la fórmula física del tiempo. Es decir, los kilómetros a la velocidad a la que voy es igual al espacio partido tiempo. Dije, bueno, yo muchas matemáticas no es que sepa, pero esa sí que me la sé despejar, esa fórmula, ¿no? Entonces vamos a despejar la variable tiempo y a ver qué dice, porque seguro que hay algo que ver, ¿no? Entonces, despejándolo, vimos que el tiempo es la relación que existe entre el espacio y la velocidad. Por tanto, yo me tomé una libertad, que es la de modificar la palabra velocidad por la palabra movimiento. Entonces, de esta forma, podríamos contestar que la fórmula física del tiempo es la relación que existe entre el espacio y el movimiento. Entonces, llegados aquí, si un calendario es la representación gráfica del tiempo y el tiempo es la relación que existe entre el espacio y el movimiento, el calendario, para poder representar al tiempo, necesita representar estas dos variables. Necesita representar por un lado el espacio y por otro lado el movimiento. De esta manera, podríamos como también hablar de qué es la conjunción. El espacio es aquello que no se mueve, el espacio es aquello que es inmutable, el espacio es aquello que lo contiene a todo, y el movimiento son los objetos que se mueven por el espacio. Entonces, también podríamos decir que el tiempo es la relación que existe entre la quietud, entre lo inmovible y todo lo movible. Y esa conjunción de esas dos variables son las que marcan el tiempo. Entonces, llegados ahí, vimos que existía una tercera rama, una segunda rama, respondiendo a la pregunta de qué es el tiempo, ¿no? Por un lado es representarlo dentro de lo que sería esta fórmula, que representa a la naturaleza, ¿no? La naturaleza del espacio, la naturaleza del movimiento. Pero por otro lado también venía la pregunta de la diferencia o la relación que existe entre el tiempo natural y el tiempo conceptual, o el tiempo mental o el tiempo psíquico. Cuando nos referimos al tiempo mental, nos referimos a la construcción que hace nuestra mente de la idea del tiempo. Es decir,
a través de nuestra educación, a través de nuestra cultura, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, empezaron a contarnos lo que era el tiempo. Y para contarnos el tiempo, nos dijeron que hay una cosa que se llama años, que hay una cosa que se llama meses, que hay una cosa que se llama semanas, otra que se llama días, otra que se llama horas, minutos, segundos, y que todo eso está representando al tiempo. Y de esa manera también nos estamos diciendo que, por ejemplo, dentro de un mes hay un momento en el que empieza, en el que termina, dentro de un año igual, tiene un principio, tiene un final, dentro de una semana hay un principio de la semana, hay un fin de semana, y dentro de las horas lo mismo, ¿no? Hay unos minutos, hay unos segundos, y todo eso va marcando un ritmo, va marcando unos puntos de origen y unos puntos de cierre, o unos puntos finales. Y todo ese ritmo va marcando una manera de organizarnos en él. Entonces ahí, pues poder explicar como esa doble manera, ¿no? Por un lado, hablar del tiempo natural y por otro lado, hablar de la idea del tiempo. Y con esas dos es con las que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, veíamos también que esa idea del tiempo, que la construcción mental que hacemos en el tiempo, dentro de nuestra forma de caminar, dentro del mundo de la iniciación, nos decimos que la idea del tiempo es un molde que la mente tiene para construir y relacionarse con la realidad. Es decir, por ejemplo, por poner algo sencillo y algo práctico, es decir, en un día nos vimos, estuvimos hablando, conectamos así con un tema en común y quedamos que un día que le llamábamos 6 de febrero a las 19 horas de nuestro reloj oficial, íbamos a quedar, a encender nuestros ordenadores y íbamos a quedar y hacer esta charla. Entonces, hay un acuerdo entre nosotros, hay un acuerdo cultural, hay un acuerdo como pueblo en el que construimos todo ese molde y ese molde nos ayuda a que nosotros movilicemos toda una serie de sistemas psíquicos, de sistemas energéticos, de sistemas de estructura y de que pim pam pum lleguemos y construyamos esta realidad de estar aquí sentados. Es decir, hemos utilizado el molde del tiempo. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegamos así hacia estas reflexiones, vimos, bueno, entonces si el molde que estamos utilizando para construir la realidad que marca unos ciclos, porque también marca ciclos, las semanas, los meses, ¿no? Y vivimos todos ordenados cuando se abre y se cierra la tienda, cuando empieza y se termina el cole, cuando es la jornada laboral, cuando son vacaciones, cuando es esta fiesta, cuando es la otra. Si toda esta organización, todo este molde está creado en digamos, en un acuerdo conceptual colectivo, nos ayuda para que podamos construir nuestra realidad colectiva, nuestra realidad en común. Pero lo que vimos es que existe también un tiempo natural y ese tiempo natural marca unos ciclos y esos ciclos marcan un movimiento, marcan una fisiología planetaria y una fisiología, mueven la fisiología humana, la fisiología de la biología. Esos ciclos mueven las corrientes, mueven las temperaturas, mueven las funciones de las plantas, de los animales, de todos nosotros. Es decir, mueven todo lo que es en la naturaleza y está ajustado a un ritmo, que ese ritmo es natural. Entonces lo que vimos es que el tiempo natural, si está funcionando aquí y nosotros estamos funcionando así, cuando sale el sol se activan todas las funciones del día, se desactivan todas las funciones oníricas, del sueño, de la reparación, del descanso, y cuando llega la noche se activan todas las funciones de la noche y se desactivan todas las funciones del día. Es decir, está funcionando ese ritmo en nuestra biología, en nuestra naturaleza, pero está aquí. Y entonces la idea del tiempo que está marcando otro ritmo en el que nos estamos organizando está por aquí. Es decir, hoy es lunes, empezamos la semana, seguimos desde ahí, llegamos el fin de semana, viernes, descansamos, sábado, domingo, descansamos y el lunes volvemos a empezar. En tal momento serán las fiestas de lo que sea y descansaremos o llegarán las vacaciones. Ahora se abre o se cierra la tienda. Todo está marcado aquí. Mientras hay momentos de inflexión, momentos importantes dentro de los ciclos naturales que pasan desapercibidos y que han sido señalados por todos los calendarios de la Tierra, los calendarios originarios, y que a día de hoy en nuestra cultura, en nuestra generación, están pasando como un martes cualquiera. Estoy hablando, por ejemplo,
por poner un ejemplo, del solsticio de invierno, del solsticio de verano o de los equinoccios, que son momentos en los que en la naturaleza las fuerzas están del sol, por ejemplo, están bajando, todas las fuerzas están bajando, llegan a un mínimo y a partir de ahí van a subir. Hay un día señalado. Es como, es como el amanecer del día. En ese momento hay una fuerza. Es como si esa fuerza pasa desapercibida y nosotros celebramos el principio del año o el fin del año en este punto. Y el día que fue el fin del año real lo ha celebrado el resto de la Tierra, el resto de los seres de la Tierra, pero nosotros no nos hemos dado cuenta y lo estamos celebrando 10, 11 días después, más tarde, sacando champán o haciendo lo que sea pertinente, ¿no? Entonces ahí lo que vimos es que el hecho de crear un calendario que volviera a ajustar, es decir, que el tiempo natural y el tiempo conceptual volvieran a estar en el mismo lugar. Entonces, cuando nosotros creamos calendario cósmico, que realmente no hemos creado nada, que lo que hemos hecho ha sido descodificar lo que ya fue descodificado hace tiempo, es decir, recoger lo que está pasando en la naturaleza, escribirlo en lenguaje humano y ajustarlo. Es decir, es una idea del tiempo, el calendario natural también. El calendario cósmico es una idea del tiempo. Lo que pasa es que esta idea del tiempo está ajustada al tiempo en la naturaleza. ¿Y qué es lo que vimos? Porque a día de hoy pues ya llevamos tiempos caminando con él, con estos calendarios y con estos caminos, y ya podemos hablar por cuenta propia, no solamente por un campo teórico. Y es que el hecho de ajustar estas dos variables, del tiempo natural y el tiempo psíquico, el tiempo mental, lo que hacen es que la atención de nuestra conciencia vuelve a conectarse con la naturaleza, vuelve a conectarse al sol, vuelve a conectarse a la luna y a las variables que también hay muchas otras manillas en el tiempo, que son los ciclos planetarios y otras cositas, ¿no? Entonces, más o menos es de esto de lo que trae, de lo que aporta este calendario, el calendario natural. Y también vimos que si nosotros estamos viviendo dentro de un calendario, llamémosle, con permiso, artificial, ¿no? Conceptual entre nosotros, el molde que creamos lo estamos creando, la realidad que estamos creando conjuntamente está ajustada dentro del molde artificial. Por lo tanto, estamos creando una realidad, un ritmo artificial que no se corresponde con el ritmo biológico, con el ritmo natural de nuestro programa originario. Es decir, nuestra propia genética está construida en base a la naturaleza del tiempo. En cambio, nuestra cultura está viviendo en base a una artificialidad del tiempo. Entonces, es una forma más de estar como humanos desconectados de la conciencia de nuestra naturaleza cósmica, de nuestra naturaleza terrestre. Por lo tanto, este calendario lo que propone es volver a ajustarlo para volver a despertar esta conciencia. Cuando lo abrimos, vimos que este calendario responde simplemente a una geometría, que esa geometría es la que marca unos puntos que existen en el espacio. O sea, para representar el calendario decíamos que necesitamos estas dos variables. Por un lado, representar el espacio y por otro, el movimiento. El espacio se representa a través de un mapa. Y el mapa lo que muestra son coordenadas. Entonces necesitamos un centro. Ese centro originalmente somos nosotros y nosotros habitamos en la Tierra. Y a partir de ahí miramos hacia el espacio exterior. Y entonces en el espacio exterior se identifica un día que es el día en el que el Sol llegó y fue el día más largo. Ese punto es señalado en el espacio, en el vacío. Otro día en el que es el día más corto. Ese punto fue señalado en el espacio. Luego los dos puntos de equinoccio, que son 2 días de equilibrio entre la luz y la sombra en la noche, en la Tierra, y también han sido señalados. De esa manera se empiezan a crear unas coordenadas de ese mapa. Primero hablan de una circunferencia que representa al círculo de la Tierra alrededor del Sol, aunque sea una elipse, perdón. Luego habla de los 4 puntos de los cambios de estación, y luego los calendarios originarios tienen algo en común, que también marcaron 4 puntos más, que son los centros de cada estación. De esa forma hay 8 posiciones solares que están marcando el ritmo de la rueda del año, de la rueda solar. Y después el calendario, ese mapa fue creciendo más en descripción de coordenadas. A partir de ahí, una rueda del año
Una rueda solar del año contiene además 12 lunaciones sinódicas, es decir, 12 ciclos de luz de la luna, 12 lunas nuevas, 12 lunas llenas y 11 días y algunos minutos y segundos. Entonces eligieron el número 12 y dividieron esa esfera, ese círculo, esa circunferencia, dividida en 12 secciones iguales. Y esas 12 secciones iguales se correspondían a más o menos unos 30 días en que se cumpliera cada una de esas secciones, de forma que nacieron los 30 grados, que multiplicados por 12 son los 360 grados que las matemáticas a día de hoy utiliza para describir a la circunferencia. Lo que quiero decir con todo esto es que lo que sucedió fue que hicieron ese mapa, dividiendo en 4, dividiendo en 8, dividiendo en 12 y dividiendo en 360. Una vez está el mapa, ya podemos decir, mira, el Sol está en el grado 17, la Luna está en el grado tal, y los demás, ¿no? Se puede hablar de dónde están los planetas, de dónde están los que se están moviendo. Es decir, por un lado está representado el espacio a través del mapa y por otro lado está representado el movimiento a través de los objetos que marcan la fisiología planetaria, la fisiología de la Tierra. Más o menos hasta ahí se entiende, ¿verdad? Pues dicho esto, el siguiente paso es que no solamente es que describieron esas posiciones, y esas posiciones las podemos ver una vez nosotros nos llegó esta geometría a través de una estrella, que es la misma estrella que la rosa de los vientos y se fue abriendo, vimos que geométricamente se corresponde a la geometría de los calendarios que pueden estar en antípodas de la Tierra, como a la rueda azteca del calendario solar, al calendario andino, al calendario celta, al calendario chino, al calendario hebreo, al calendario egipcio, al calendario tibetano o hindú, así por citar algunos de los que hemos estado viendo, que todos realmente lo que hicieron fue observar. Al observar sacaron así las coordenadas y a partir de ahí describieron los tiempos. Entonces, una vez estos calendarios, digamos, se habían codificado a lo que es la naturaleza del movimiento, a las cuentas, esos puntos que están marcados como puntos de inflexión, como ese día en el que el Sol ha llegado a su punto más bajo, como ese día que ha llegado a su más alto, como los días que ha llegado en equilibrio, como está en medio entre ellos, fueron señalados. Se señalaron con festividades, se señalaron con celebraciones y se escribió cada pueblo su propia mitología, por decirlo así, creando caminos. Es decir, esas festividades no solamente es que son festividades aisladas, sino que esas festividades correspondían a un camino de conciencia, a un camino de conocimiento que habla sobre el ciclo de la vida, sobre el ciclo de la evolución. Entonces, pasamos por poner un origen a este tiempo que no tiene ni principio ni final, pero en nuestra mente, para darle un origen, igual que le damos un origen al día, al año, en unos lugares se dio origen en un lugar o en otro, pero por poner uno de los ejemplos, se lo ponemos al tiempo del solsticio de invierno. Y ahí se coloca una festividad, que es la festividad que nos habla de eso, de ese momento en el que el sol ha llegado a su puntito más bajito. Y a partir de ahí va a empezar un camino nuevo. Esa festividad está conectada con la siguiente, que habla del proceso del crecimiento y del proceso evolutivo, de cómo se conecta al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y cómo regresa al mismo. Y ahí se hace una analogía de lo que es el ciclo de la vida. Entonces, nosotros hemos visto, y esas 8 fiestas, por ejemplo, están señaladas en el calendario andino, están señaladas en el calendario celta o están señaladas en la traducción de los calendarios originarios que eran astronómicos y que utilizaban la astrología, y se tradujo a un lenguaje de una mitología cristiana, con unos arquetipos cristianos. Entonces, por citar algunas de esas 8 posiciones, nosotros le llamamos a esto la rueda del año. El Imbolc, el calendario celta, llamaría al solsticio de invierno el Imbolc, y luego de ahí, al Yule, y como del Yule pasa al Imbolc en el centro del invierno, como pasa a Ostara en el equinoccio de primavera,
a Beltán en el centro de la primavera, a Lita en el solsticio de verano, a Lamas o Lugnasat en el centro del verano, a Mabón en el equinoccio de otoño y a Samaín en el centro del otoño. Y luego vuelve a empezar. Esas festividades fueron luego también traducidas al lenguaje cristiano y son 8 fiestas que nosotros utilizamos llamándoles Navidad, Candelaria, Día del Padre, las Flores de Mayo, San Juan, San Lorenzo, San Miguel y los difuntos. Entonces nosotros hemos traducido también esto en un lenguaje también arquetípico, en la creación de, de un espectro arquetípico a través de un tarot. No tanto, aunque también, pero no es el tema principal que tenga que ver con el campo de la adivinación, sino con la explicación de un camino a través de un lenguaje arquetípico, un lenguaje simbólico, en el que hablamos de algo que todos podemos conocer como es el ciclo de una semilla. Es decir, cómo la Navidad pondría la primera carta, que nosotros le llamamos sembrar, es la semilla. Y cómo esa festividad nos está hablando de esto. Por ejemplo, la Navidad es la fiesta del origen, es el lugar donde todo empieza. Y grandes de las insignias que celebra la Navidad que tenemos todos en nuestras casas. Una es el Belén, el nacimiento, en la que hay los arquetipos de un padre, de una madre y de un hijo a través del Señor San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Y también la Navidad nos habla del principio, ¿no? Del origen, de cómo hemos empezado, cómo hemos llegado al mundo. Y todos hemos llegado a través de ese diseño. Todos hemos llegado de un padre y una madre. Todos somos fruto de esa Trinidad, por llamarle así. Otra de las insignias que tiene la Navidad es el árbol de Navidad, que vuelve a ser lo mismo. Y vuelve a ser un árbol triangular en el que en la parte de arriba representaría, es un genograma, es el genograma del campo de las relaciones, es nuestro árbol genético, donde arriba está la última generación, debajo de ellas está el padre y la madre, y debajo están los 4 abuelos y abuelas, y debajo están los 8 bisabuelos, bisabuelas, los 16 tatarabuelos, tatarabuelas. Y de esa forma le estamos llamando al origen de cómo nosotros hemos aparecido en este mundo. Y otra de las cosas que la Navidad tiene es también la festividad de los Reyes Magos, en la que escribimos una carta. Esa carta estamos parándonos a escribir qué es lo que queremos, qué es lo que estamos soñando, cuál es la situación en la que estamos viviendo y qué es lo que estamos sembrando en el nuevo sol que está llegando. Es decir, se va a abrir un ciclo solar y sobre ese ciclo solar tenemos esos 2 principios. Por un lado, el trabajo con el origen, con la herencia, de dónde venimos, cuál es nuestro programa genético y también programa cultural, existencial, emocional que estamos recibiendo de nuestro propio árbol de familia, a la vez que es la fiesta de la proyección del destino, que es la carta del propósito, la carta del año, la carta a los reyes, es la carta al sol, la que estamos sembrando. Y luego toda la rueda del año tiene que ver con eso. La segunda parte, que es el centro del invierno, es cuando esa semilla germina y lanza toda su energía hacia el mundo de abajo, en el centro del invierno, en el momento más quieto, en el momento más frío del año, donde la vida en el bosque está en la profundidad. La savia en las raíces, las semillas germinan, los que hibernan están guardados y todo está apuntando hacia abajo. En ese momento ahí se colocó, se colocó la festividad del viaje a la exploración del mundo inconsciente. En el mundo inconsciente es donde están registrados nuestros programas, donde están las creencias, donde están implantadas nuestras formas de comprender el mundo, nuestras formas de interpretarlo y donde están escritos, digamos, los acuerdos que escribimos internamente dentro nuestro en relación a los distintos campos de relación con la existencia. Entonces, esa segunda festividad nos invita a viajar y a explorar el mundo que está escrito en nuestro propio inconsciente y no solamente a explorarlo, sino también a movilizar metodología para poder reprogramar a conciencia en alineación con el propósito que sembramos en el sol anterior. Y todo tiene que ver con ese proceso. De ahí pasaríamos al siguiente sol. Bueno, después de esta festividad del segundo sol, que es el sol del invierno, también dentro de la relación lunisolar de los calendarios originarios,
se espera la luna negra, la luna nueva, que es dentro del momento más quietito del año, la noche más oscura. Y en ese momento es donde está todo lo más oculto y ahí es donde los antepasados diseñaron y también colocaron la máscara. También nos ocultamos ante el mundo para hacer ese viaje, para ver cuáles son nuestras máscaras, para ver cuáles son las maneras en las que nos estamos relacionando. Y por no hacerlo tan largo, de ahí se abre todo lo que es el camino de Cuaresma y se cruza hacia el equinoccio de primavera, en el que, por decirlo así, sería el amanecer del año. Es el día a partir del cual habrá más sol que noche. Entonces ahí es donde se celebra la festividad del Día del Sol, el día del nacimiento del sol, el día del año, que de Día del Sol pasa a ser el Día del Padre, el Día del Padre se le pone el nombre de San José. De ahí se sigue creciendo y en el centro de la primavera, cuando todo florece, se celebran las flores de mayo y nos está hablando del tiempo de la juventud. Perdón, volviendo un poquito atrás, en el equinoccio de otoño nos estaría hablando del amanecer, del nacimiento y de la fase de la infancia, cuando está la construcción del yo, la construcción del uno. A partir de ahí, en el centro de la primavera, es la floración que nos habla de la maduración de nuestra naturaleza sexual y entra el campo de la atracción y entramos en la juventud en el campo del dos, de la relación con el otro. Y del 2 nace el 3 y entonces nos iríamos al solsticio de verano y en el solsticio de verano entraría como la puerta que nos está hablando del campo del ser adulto, de la adultez, cuando llega el tiempo de la conciencia del 3 otra vez, ¿no? A través del uno y el otro, de la atracción, creamos algo juntos, co-creamos algo juntos, uniendo nuestros acuerdos internos con los tuyos, creamos acuerdos comunes y nos empezamos a hacer cargo de lo que estamos creando juntos, que podríamos decir la vida, como fecundar y ser padres, ser madres. Y entramos en el campo como adultos de la responsabilidad, del crecimiento y de la conciencia de sistema, de que somos varios y que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, influye en el sistema y empezamos a tomar cargo de responsabilidad y de custodia. Y recorreríamos todo el verano como el campo del adulto, iniciándolo en el solsticio de verano. En el centro del verano se hablaría del centro medio del adulto, cuando hablamos del campo de la autoridad personal, de la responsabilidad de la ley, de la custodia, de la política, de la gente, de la tribu, los que estamos así al cargo, ¿no? El equilibrio. Y a partir de ahí recorreríamos el resto del ser adulto para llegar al equinoccio de otoño, que se correspondería, que está enfrente, solarmente hablando, ¿no? Si en equinoccio de primavera el sol estaba aquí, en equinoccio de otoño le hemos dado la vuelta, estamos al otro lado del sol. Y entonces, desde ese otro lado, estamos ya en el lugar, si aquí estábamos naciendo, ahí estamos en el campo del anciano, se abre la puerta del anciano y ahí se abre una fiesta que es otra vez un momento de equilibrio entre el día y la noche, y en este hemisferio es cuando se señala el signo de Libra, que Libra vuelve a tener una balanza. Y también las festividades, ninguna está en su sitio, pero la festividad que se le colocó es la fiesta de San Miguel, y San Miguel vuelve a ser el arcángel encargado de la justicia, y en una de sus manos arquetípicamente tiene una balanza y tiene una espada, que es la espada de la justicia. De esto nos está hablando del tiempo de la ancianidad, que también es el que recorre la vista atrás, el final del día cuando llegamos a la cama y hacemos nuestro examen de conciencia de ver cómo está esa balanza, ajustada o desajustada. Y a partir de ahí, el camino que hay por delante es el mundo de la muerte, que es el centro del otoño, que es cuando ya todo el árbol ya maduró, ya entregó todas sus hojas, todo su ciclo cumplido, y entregó todos sus frutos que ya se pocharon, pero dejaron maduras y preparadas las semillas para la continuidad. Y ahí se celebra la festividad de la muerte, que es donde está colocado el Samhain celta, o el Halloween, o donde está colocada la festividad de los difuntos, que no es tanto una fiesta a los difuntos, que también, pero es una fiesta a la muerte en sí. Y ahí se celebra un trabajo de conciencia, de una doble conciencia, de la conciencia de la mortalidad de todo lo que nació
y también la conciencia de la inmortalidad de la naturaleza del ser, el que nunca nació. Y con esa combinación, vivir y dejar aquí el legado de todo lo que hayamos hecho. Y de hecho, legado significa llegado, hasta aquí he llegado, ¿no? Y esto a donde yo he llegado, te lo paso, te lo dejo y me retiro. Entro al descanso del alma, que sería la última fase del otoño, que es un descanso del alma que también tiene que ver como cuando vamos a dormir. Hay una fase de reparación, hay una fase de parar el ordenador para reparar, para entrar en esa conciencia que no está ni en vigilia ni en onírica, y luego se despierta la onírica, que es la que empieza a entresoñar, a revisar la vida que hemos tenido para volver a nacer y para volver a escribir un nuevo propósito. Y más o menos esto es lo que nos estaría hablando la rueda del año, así contado brevemente y rápidamente. Entonces, por concluir y por resumir así mi parte en esta charla, sería esta, ¿no? Que el calendario es aquello que representa el tiempo, que el tiempo es la relación entre el espacio y el movimiento, que por tanto el calendario ha de representar al espacio y al movimiento para representar al tiempo, y que al representarlo y tener las coordenadas marcadas, se escribe un camino, que ese camino es un camino de consciencia, es un camino de evolución, un camino de conocimiento. Pues todos esos días en nuestra naturaleza, en nuestra generación, todos esos días están desajustados, ninguno está en su sitio, y no solo eso, sino que las festividades están desconectadas. Nadie nos ha dicho que forman parte de un camino. Es como ahora es Navidad o ahora es San Juan, pero San Juan y la Navidad están conectados, forman parte del proceso evolutivo. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias por escuchar y con mucho gusto de pasar la palabra y de escucharte, a ti, Emilio. Muchísimas gracias por la misma, muy aclaratoria, y creo que ha situado muy bien todo lo que tiene que ver con ese tiempo natural que tenemos tan olvidado. Por mi parte, y con el telón de fondo de todo lo que tú has aportado, eh, es enormemente importante el que nos demos cuenta, tú lo has subrayado mucho, la escuela del tiempo que tú coordinas lo subraya mucho, de que el tiempo tal como lo concebimos es una forma de concebir el tiempo enormemente mental, es una convención simplemente, es una convención. De la misma forma que aquí estamos usando un idioma concreto para relacionarnos, tú muy bien lo has dicho, bueno, pues la visión que tenemos del tiempo, el uso que hacemos del tiempo, es una convención social para que en un momento concreto podamos quedar, por ejemplo, a un día y una hora con otra persona. Pero esa convención social debería estar muy ligada a lo real. Y sin embargo, se da la circunstancia, pasa también en otros campos, pero se da la circunstancia que cuando hablamos del tiempo no hay una ligazón, no hay una vinculación entre el instrumento social que usamos y la realidad. Me voy a explicar mejor al hilo de lo que tú ya has comentado y complementándolo con algunas reflexiones. Cuando analizamos el tiempo tal como se ve en esta sociedad, ese tiempo tal como lo concibe actualmente la ciencia, al que tú también has hecho mención, a esa contemplación del tiempo científica, nos encontramos dos grandes bloques. El más importante, sin ningún tipo de duda, es el que engloba al denominado tiempo absoluto y el tiempo relativo. Tiene mucho que ver con el devenir de la ciencia en los últimos siglos. Todo lo que es la mecánica clásica, la teoría newtoniana, pues parte de la idea de que el tiempo es algo absoluto. Posteriormente, a través fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente a través de la teoría de la relatividad especial y general de Albert Einstein, pues se plantea que el tiempo no es algo absoluto, sino que es algo relativo. Y es relativo porque depende del observador. Y muy en particular, tú lo has definido muy bien, poniendo en evidencia la relación que hay entre tiempo y movimiento, y como el movimiento se mide o se suele medir en clave de velocidad, lo que nos dice la teoría de la relatividad es que dependiendo de la velocidad, del movimiento velocidad del observador, el tiempo es distinto para un observador y para otro, y para ambos es real. Esto es el acercamiento a lo que se denomina
el tiempo relativo, que hace que si tuviéramos viajes espaciales a altas velocidades, pues el tiempo pasaría de una forma distinta para aquel que está viajando a altas velocidades y a los que nos quedamos aquí en el planeta Tierra. En el ámbito de la cinematografía hay distintas películas que esto lo han puesto claramente de manifiesto. Yo suelo aconsejar, aunque es una película excesivamente larga y que el núcleo duro de lo que aquí estamos compartiendo no aparece sino al final, que es la propia explicación del argumento de la película, pero yo suelo aconsejar en este sentido la película Interestelar. Entonces hay un tiempo absoluto y un tiempo relativo, y la ciencia nos habla de estos dos tiempos. Igualmente, dentro de lo que es el acercamiento científico al tiempo, se nos suele hablar del tiempo como una línea recta horizontal cronológica. El tiempo como algo que va discurriendo y que vamos poniendo una serie de medidas en ese discurrir de esa línea horizontal y cronológica. Aunque también es verdad que en el ámbito de la ciencia, también en el ámbito de la filosofía, ha aparecido la idea de que esa línea, en lugar de ser una línea recta, sea una línea circular, algo que por tanto se mueve como en círculos. En el ámbito de la astrofísica, por ejemplo, cuando se habla de que el universo aparece y en un momento y se expande y en un momento que a partir del famoso Big Bang y en un momento concreto el universo empezará a contraerse, que es a lo que los astrofísicos llaman el Big Crunch. Bueno, pues hay una visión de ese ciclo que nos dice, ojo, porque el universo realmente no desaparece, aparece, pero esa desaparición no es cierta, sino que en el regreso se mueve en un ámbito que no es visible, como cuando el sol se pone, no significa que el sol haya desaparecido, simplemente que no lo vemos. Entonces, cuando el universo teóricamente después de la expansión se contrae, no es que desaparezca, sino que está haciendo un movimiento pendular cíclico que no vemos y volverá a aparecer, ¿no? Esta teoría, traducida al castellano, tiene el curioso nombre del gran rebote y nos habla del tiempo no como una línea horizontal, sino como un ciclo que se asemeja a un movimiento circular. E igualmente, por ejemplo, en la filosofía estoica, después han hecho eco de ello otras escuelas. En la filosofía del estoicismo se nos habla del eterno retorno, es decir, se nos habla del tiempo como algo que va dando vueltas sobre sí mismo de forma repetitiva, a lo que algunos autores han añadido el hecho de que esa vuelta sobre uno mismo, esa repetición cíclica, realmente no es repetición porque no es que siempre esté haciendo así, sino que va haciendo así, es decir, que va evolucionando, hay una evolución dentro del movimiento cíclico. Pues bien, todas estas ideas, y hay otras muchas que acabo de resumir, las más importantes, si las observamos, tienen en su telón de fondo algo implícito, que es la cronología y la ordenación pasado, presente, futuro. Está ahí. Da igual que te vayas al tiempo absoluto, al tiempo relativo, al tiempo como línea recta o al tiempo como línea circular. Lo que hay detrás es una percepción de cronología y de pasado, presente y futuro. Y esa visión cronológica y esa ordenación pasado, presente, futuro es lo que ha dado lugar a una estructuración del tiempo en lo que llamamos cronómetro, en lo que llamamos calendario, lo que tú muy bien has definido como algo que tiene que ver con el tiempo mental, ¿eh? Es una creación y es algo que conceptualmente tiene una característica mental. Eso en sí no es ni bueno ni malo, es un hecho, ya está. Y no tenemos, por tanto, que rechazarlo. Pero sí tenemos que darnos cuenta que es así, en lugar de creer que es un hecho per se, que explica todo. No, no es un hecho. No, ese tiempo mental no responde a una realidad, responde a una forma de acercarnos a la realidad, una forma de interpretar la realidad que nos puede resultar cómoda, que nos puede resultar simple, que nos puede ayudar en nuestro día a día, pero ojo, ojo, porque también puede ser que como es una interpretación, nos aleje de la realidad. Y ahí radica precisamente el problema de que lo que hoy entendemos como cronómetro, como calendario, tú lo has explicado muy bien, pues está cargado de una enorme subjetividad. Y sin embargo,
lo entendemos como si fuera algo objetivo. Y esto es una enorme contradicción. No, el tiempo, tal como lo medimos, tal como lo entendemos, ojo, tal como lo vivimos, no está ni mucho menos lleno de objetividad, sino que está plenamente cargado de subjetividad. Tiene una subjetividad intrínseca. Y esa subjetividad intrínseca, por expresarlo coloquialmente, el problema que tiene es que está alejada de la realidad, porque podíamos haber creado algo mentalmente que sí fuera una interpretación, que no fuera útil para nuestras relaciones, para nuestra vida, pero que tuviera una ligazón con lo real. Sin embargo, la subjetividad que hemos creado y que falsamente entendemos como objetividad, además de esto, se le añade, y es el problema más grave, de que se ha alejado de la realidad. En definitiva, el tiempo, como tú muy bien implícitamente has puesto de manifiesto, el tiempo es un sistema de creencia. Un sistema de creencia que además, desde el inconsciente colectivo, ata al ser humano al mundo estrictamente material y estructural, desde la desconexión con lo natural y con otros componentes fundamentales de nuestra realidad. Yo me atrevería a decir, Pablo, amigos y amigas, que tenemos que darnos cuenta que el sistema en el que estamos, el modelo social en el que estamos, nos ha ido llenando de implantes. Es como una serie de implantes que los tenemos tan incardinados, lo hemos integrado tanto, que creemos que son reales, pero no son reales. El implante que nos dice que yo soy Emilio. Bueno, pues eso es un implante, es decir, la asociación con el pequeño yo físico, mental y emocional y con la personalidad, ese no darnos cuenta de que en cada uno de nosotros hay algo que está más allá de ese Emilio de turno, que es perecedero, que es efímero, que es pasajero, el olvidar que en nosotros hay algo que no va a conocer la muerte, que cuando se produzca eso que llamamos muerte, va a seguir vivo, sin envoltura física, pero va a seguir vivo. El que nos atemos a la personalidad con todo lo que ello conlleva es un implante. El que nos atemos a este mundo, es decir, que entendamos que este sistema es el mundo. No, mire, este sistema no es el mundo es otra cosa. Este sistema, entendido como un sistema socioeconómico, como un entramado político institucional, como un complejo tecnológico y militar, etcétera, etcétera, es una manera, por cierto, parece que no es la mejor a vista de todas las circunstancias que tenemos delante, es una manera de organizar el mundo, pero el mundo es otra cosa. El mundo no tiene que ver con el sistema, puede haber otras maneras distintas, puede haber otros sistemas, ¿no? Y hay muchos autores, muchos grandes maestros y maestras que nos han hablado incluso de que este sistema, entendiendo como un ciclo humano, pues comenzó, se desarrolla y terminará para dar lugar a una nueva generación humana que conllevará una forma distinta de vivir el mundo, que es distinto de este mundo, ¿no? El implante de la muerte, no tú has hecho referencia, ¿no? Es otro implante, entender que morimos cuando la muerte no existe, la vida es un continuum, lo que yo soy nunca va a morir, lo que tú eres nunca va a morir. Hay muchos implantes, ¿no? Y un implante muy importante y del que se habla muy poco, porque quizás de estos implantes que yo he comentado, no es que se hable mucho, pero en fin, se habla de vez en cuando, como también, por ejemplo, el implante de los lazos de sangre, ¿no? El implante de la familia, ¿no? La familia sublimada, ¿no? Mira, la familia es importante, sin ningún tipo de duda, pero la familia no es la prioridad en la vida. Los lazos de sangre, los lazos físicos, no son los prioritarios en la vida. Hay otros lazos, por ejemplo, los sálmicos, que se sitúan por encima en prioridad con relación a los lazos de sangre. Bien, todos estos implantes, insisto, de algunos de ellos se habla con frecuencia. Pues bien, en esta concadenación de implantes, en este contento de implantes, está el tiempo. El tiempo, como tú has dicho, como yo también acabo de subrayar, que se aleja en un tiempo mental que tiene el problema grave de que, no siendo objetivo, sino subjetivo, además nos aleja de la realidad. Y ese alejamiento de la realidad nos desconecta de lo natural, nos desconecta de lo metafísico y nos desconecta de lo espiritual. Tú has hecho una clara referencia al tiempo natural o al tiempo vital, así que yo me voy a parar en lo metafísico y en lo espiritual para complementar lo que tú has expuesto, porque
hay un tiempo metafísico y hay un tiempo espiritual, que tiene mucho que ver con la realidad del tiempo natural a la que tú has hecho mención y que nos aportaría, en caso de integrarlo, una manera de vivir el tiempo, una manera de conceptualizar el tiempo y de integrar el tiempo que sería más nutritiva para quitarnos esos implantes a los que yo he hecho referencia. Tiempo metafísico y tiempo espiritual, que van muy de la mano del tiempo natural, porque el tiempo natural tiene una enorme conexión con los ciclos, con todo lo que tiene que ver con los ciclos. No tiene que ver con un movimiento lineal, sino que tiene que ver con todos los procesos cíclicos. En el universo todo efectivamente está en movimiento. Es una característica del universo, el movimiento. Y de hecho la evolución como tal, tiene que ver también precisamente con el devenir del movimiento, porque el movimiento es evolutivo. Pues bien, ese movimiento y esa evolución en el contexto del universo, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande, no es lineal, sino que es cíclico, se plasma en ciclos, ciclos que nunca son de destrucción, sino que son ciclos que siempre terminan para que arranque un nuevo ciclo, para que con la fuerza comience un nuevo ciclo. Tú lo has definido muy bien con el ciclo anual y quizás en ese ciclo anual de 8 grandes puntos, ¿no?, que tú has puesto de manifiesto, la muerte con lo que más se asemeja es con el solsticio de invierno, ¿no? Es el momento en donde la naturaleza, por así decir, se contrae más, ¿no? La mayor oscuridad, la mayor humedad, el momento en el que las horas de sol llegan a su mínima expresión y a partir de ahí la naturaleza no muere, sino que renace, ¿no? De hecho, en la fiesta del sol naciente, el nacimiento del sol, que tantas culturas han venerado como un renacer, ¿no?, del ave fénix. No va unido, el tema de los ciclos no va unido a la destrucción, sino que va unido a una permanente regeneración, ¿no? Pues bien, junto con ese tiempo natural que tú muy bien has definido, a mí me gustaría completar lo que tú has expresado con unas breves bocetos, un breve esbozo de lo que es el tiempo metafísico y de lo que es el tiempo espiritual, que va muy ligado también a todo lo que tiene que ver con los ciclos. Con relación al tiempo metafísico, su expresión es el momento presente, algo que este tiempo convencional en el que estamos metidos nos hace olvidar por completo, el momento presente. La sociedad actual, con base en el implante del tiempo subjetivo y alejado de lo natural en el que estamos, se olvida por completo del momento presente. Se habla mucho del pasado, se habla mucho del futuro. Estamos permanentemente como si fuéramos una pelota de tenis entre el pasado y el futuro y el pasado. Sin embargo, la vida transcurre, la vida es el aquí ahora del momento presente. Ha habido algunos sabios que nos han enseñado que eso que hablamos o llamamos eternidad, la eternidad no es ni más ni menos que el desenvolvimiento de un momento presente continuo, un momento presente continuo que se desenvuelve en lo eterno. Momento presente, momento presente, momento presente, y cada momento presente es precisamente la vida. Ese momento presente que además es aparentemente cambiante, si lo miramos solamente desde un punto de vista, volvemos a la línea recta cronológica, entenderíamos que el momento presente está cambiando permanentemente. Y sí, el momento presente está cambiando permanentemente, pero esa es la dimensión superficial del momento presente, porque el momento presente tiene una dimensión subyacente. La dimensión subyacente, ¿qué es? Lo que nunca cambia. Porque en el discurrir del momento presente, en la dimensión superficial, efectivamente, el cambio es constante, pero sin embargo, insisto, en lo subyacente hay algo que no cambia. Hemos compartido, tú y yo estamos compartiendo este encuentro que durará aproximadamente más o menos lo que en el tiempo convencional llamamos una hora, ha dado lugar a que tú hables de muchas cosas, yo también estoy hablando de muchas cosas. En esta hora que estamos compartiendo, tú te has movido, yo me he movido, en el entorno que tú estás han cambiado cosas, en el entorno que yo estoy también. Hemos comenzado este encuentro y yo aquí por el ventanal que tengo enfrente todavía había luz del día, ahora ya sin embargo ha llegado absolutamente la noche.
analizado este encuentro que estamos desarrollando momento a momento, hay multitud de cosas que están cambiando de momento a momento. Pero, sin embargo, hay cosas que no cambian. Y es que el que entró aquí a hablar es Pablo, y el que cuando esto termine seguirá siendo es Pablo. Y el que ha entrado aquí es Emilio, y el que saldrá de aquí es Emilio. El ser que somos es lo que no cambia. De hecho, la propia vida es eso. Lo que yo soy realmente es el ser que soy. Durante mis años de vida pasarán multitud de cosas momento a momento, y cuando yo abandone este mundo con eso que llamamos muerte, seguiré siendo. Y lo que no cambia es el ser que soy, como lo que no cambiará es el ser que tú eres. Y ese momento presente es una percepción del aquí y ahora importantísima para entender la vida y no dejarnos atrapar por la apariencia, por la superficie del cambio, sino el también percibir lo que hay de permanente, porque efectivamente hay cosas que son impermanentes, pero también hay algo que hay permanente. El ser que somos, por ejemplo, es permanente. El río, ¿no?, que va fluyendo, ahora haré referencia en otro ejemplo, el río que va fluyendo cambia continuamente. Yo vivo muy cerquita del cauce del río Guadalquivir y de vez en cuando en mis paseos me pongo en la ribera del río y veo pasar el río. Y el río de instante en instante es distinto, es distinto, de instante en instante. Van pasando las aguas, viene alguna rama, viene alguna hoja, depende de la época del año, viene con más agua, con menos agua, y de momento a momento el río que tengo delante va cambiando. Pero ¿qué es lo que no cambia? El río. Sigue siendo el río, sigue siendo el río Guadalquivir, con distintos nombres. Por cambiarla han cambiado hasta el nombre, pero sigue siendo ese agua que fluye desde hace miles y miles de años. Detrás de la dimensión superficial está la dimensión subyacente, y cuando esto lo entendemos, nos acercamos al entendimiento también de lo que es nuestro ámbito sagrado de libertad. El momento presente, que el tiempo convencional hace que nos olvidemos, y que, sin embargo, cuando nos asentamos en el aquí y ahora, cuando nos asentamos en el momento presente, nos ayuda a entender que nuestra libertad existe. Hay personas que me dicen no tenemos libertad, hay un montón de implantes, por ejemplo, ¿no?, que nos han podido meter en nuestros sistemas de creencias, como por ejemplo el tiempo, o estamos en una sociedad que nos limita de muchas maneras, y pueden darse circunstancias como se han dado en el pasado, que nos pongan normas y reglas donde nos vuelvan a limitar y donde nos vuelvan a de alguna forma enclaustrar, etcétera, etcétera. Bien, y no se trata de discutir eso, ¿no?, que parece bastante obvio, pero sin embargo no nos damos cuenta que si nos metiéramos en el momento presente, en el aquí y ahora, encontraríamos ahí un espacio de libertad que nadie nos puede quitar. Porque con independencia de lo que esté pasando fuera, a mí me gusta llamarlo el qué, hay algo que depende de mí, que es el cómo vivo el qué. El qué puede variar por muchas circunstancias, por muchos motivos, y se puede escapar de mi acción. Yo estoy convencido que también todo lo que ocurre tiene un sentido profundo desde la evolución conciencial personal y colectiva, pero en cualquier caso, sin entrar en eso, lo que quiero afianzar la idea es de que haya lo que haya en mi alrededor, yo tengo un ámbito de libertad que es cómo vivo eso que tengo delante. El cómo vivo el qué, no el qué, sino cómo vivo el qué. Y esa libertad se forja en el momento presente. Es la actitud, la frecuencia vibracional con la que vivo el momento presente, de instante en instante, ante todas las cosas que van sucediendo. Nadie me puede a mí quitar la libertad de con qué frecuencia vibracional, la vibración, la gradación vibracional de mi actitud, la actitud con la que vivo ese momento presente. Y la actitud, la vibración, la frecuencia, la cualidad o calidad de esa actitud genera emociones y pensamientos que van a tener obligatoriamente esa misma frecuencia vibracional. Y las emociones y los pensamientos van a dar lugar a acciones y reacciones que van a tener la misma frecuencia vibracional. Y esas acciones y reacciones, como se repiten, va dando lugar a hábitos y va marcando finalmente mi carácter, que tienen la misma frecuencia vibracional que tiene su génesis en la actitud con la que afronto el momento presente. Así que cuando hablamos del tiempo, creo que es enormemente presente el que percibamos que la ordenación pasado, presente, futuro, la ordenación cronológica del tiempo convencional nos aleja de la vivencia y de la trascendencia y la importancia del momento presente. Y por otra parte, Pablo, amigos y amigas, el tiempo espiritual. Porque hay un tiempo espiritual. Hay un tiempo que tiene que ver
con todo lo que de alguna forma se acerca al tiempo convencional, pero cuando analizamos el tiempo natural y cuando miramos el tiempo natural, esos ciclos naturales, ¿no? Todo lo que tú has comentado maravillosamente, cuando hacemos una mirada profunda que va más allá de la apariencia, nos podemos encontrar que hay un tiempo que tiene una cualidad y que tiene un desenvolvimiento distinto de lo que llamamos tiempo. Esto quedó muy bien reflejado, para el que tenga más interés al respecto, en la filosofía griega. No solamente en la filosofía griega clásica, ha habido otras tradiciones que han hecho referencia a ello, pero en la filosofía griega clásica quedó muy bien reflejado a través de la figura de Cronos y a través de la figura de Kairos. Cronos y Kairos. ¿Cronos qué es? Cronos es el tiempo cronológico que ha dado lugar al tiempo convencional que hoy día utilizamos en nuestra vida cotidiana. Cronos es el tiempo cronológico. Pero ojo, junto con Cronos hay otro tiempo, que es Kairos, el tiempo espiritual. ¿Qué significa esto de Kairos o el tiempo espiritual? Pues bien, expresado nuevamente volviendo al símil del río, podríamos decir, utilizando la línea cronológica que utiliza la concepción del tiempo que tenemos en la cabeza, podríamos decir que el río es esto es el río. Y el río, bueno, pues sigue su curso y va a la velocidad que va, más o menos, dependiendo del momento del año, pero este es el río. Este símil es interesante porque hay dos dedos. Hay un dedo que está aquí abajo, que es el que va por delante, y hay otro dedo que está arriba, que va como retraído, ¿no? Este dedo que va por delante es lo que podríamos llamar, acudiendo a la filosofía griega, Cronos. Y aquí está Kairos. Y el río va desenvolviéndose con el mando de Cronos. El tiempo cronológico es el que tiene el mando. Ahora bien, si aquí hay una catarata, si en el río hay una catarata, conforme el curso del río se vaya acercando a la catarata, ¿qué sucede? Que el río se acelera. Y no solamente se acelera, sino que se remueve. ¿Cómo es posible que haya esa aceleración y ese removimiento? El tiempo cronológico es siempre lineal, es siempre el mismo. ¿Cómo se puede dar esa aceleración y ese removimiento? Porque es Kairos el que coge el mando. En un momento concreto es Kairos el que coge el mando del curso del río, y al coger el mando Kairos se rompe esa linealidad y se produce una aceleración, y esa aceleración da también lugar a un removimiento. Por tanto, Cronos tiene subyacente un elemento que es Kairos, que es el tiempo espiritual, que está ahí, que es discreto, por decirlo de alguna forma, pero que en esa discreción hay un momento determinado que coge el mando, y se coge el mando por parte de Kairos cuando se está llegando a una catarata. Esta catarata, ¿qué es lo que representa? El cambio de ciclo. Cuando nos vamos acercando a un cambio de ciclo. Cuando hay un cambio de ciclo, cuando vamos acercándonos a un cambio de ciclo, hay algo que adquiere una potencia y que produce una sensación y una realidad de aceleración, también de removimiento, para que termine un ciclo y se inicie un ciclo nuevo. Y además, el tiempo espiritual, Kairos, que está ahí, subyacente, discreto, hasta que toma el mando en el momento preciso, ese Kairos evoluciona de una forma que es acumulativa. Es el mejor símil para entenderlo. Si hemos usado el símil del río para percibir la cascada, en lo que supone fin de un ciclo e inicio de otro, y la conjunción tiempo material, Cronos, tiempo espiritual, Kairos, si hemos utilizado el símil del río, ahora para entender cómo evoluciona el tiempo espiritual, tendríamos que hacer referencia al símil del gota a gota con el que se va llenando un vaso. Va cayendo gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y no se percibe, quizás, como es gota a gota, no te das cuenta de que está ahí, porque ahí insisto en la expresión discreto. Pero claro, hay una última gota que desborda el vaso. Y entonces sí te das cuenta, claro, cuando el vaso se desborda y tú dices, se ha desbordado de pronto. No se ha desbordado de pronto. Se ha desbordado como consecuencia de todo un devenir evolutivo que es acumulativo,
Y esto nos habla, Pablo, de un tiempo que no discurre linealmente en el sentido estricto de la palabra, sino que es un tiempo acumulativo. Y ese tiempo acumulativo da lugar a el rebosamiento del vaso o da lugar a la llegada a la cascada. Y cuando el vaso rebosa o cuando llegamos a la cascada, se produce lo que algunos sabios y sabias han llamado el momento exacto. También lo podríamos llamar, utilizando una expresión latina, el dies veniens, el momento exacto, cuando la catarata se precipita o se produce el rebosamiento del vaso. Y hablándolo en términos científicos, podríamos decir que la percepción del tiempo convencional nos habla de un movimiento velocidad en el espacio-tiempo. Porque como tú muy bien has dicho, el movimiento tiempo, pero el movimiento se expresa en clave de velocidad, ¿verdad? Con lo cual da lugar a los kilómetros hora, ¿no? Que es la expresión, por ejemplo, del cuenta kilómetros de tu coche al que has hecho referencia, ¿no? Entonces la ciencia nos habla del movimiento velocidad en lo que la propia ciencia llama el espacio-tiempo, ¿no? El movimiento velocidad en el espacio-tiempo. Pero el tiempo espiritual en su discreción se mueve en un movimiento acumulación que es capaz de transformar el espacio-tiempo. Y transforma el espacio-tiempo porque da lugar en el momento exacto, en el dies veniens, da lugar a un cambio de realidad. Una realidad que parecía absolutamente conformada, una realidad que parecía absolutamente estructurada, de pronto cambia por completo, porque ha terminado un ciclo y ha comenzado otro. Eso se produce en la vida humana con lo que llamamos muerte. En la vida humana, cuando lo que llamamos muerte, que es el final del ciclo para que comience otro. ¿Cuándo se produce eso? Se produce en el momento exacto. En la percepción materialista que tenemos de la vida, creemos que la muerte se produce por casualidad. No, venimos a este mundo con un propósito de vida, con ese dharma de lo que nos hablan las tradiciones orientales, y nos vamos cuando corresponde. Y ese cuando corresponde tiene que ver también con ese movimiento cíclico. Y el momento que llamamos muerte es el momento exacto, no es el dies veniens donde se produce una transformación. Realmente no morimos, nos transformamos y nos transformamos de una forma tremenda que conlleva un cambio de espacio-tiempo, porque de tener envoltura física vuelvo a estar sin envoltura física y al estar sin envoltura física dejo de estar bajo los parámetros de las leyes físicas para estar bajo los parámetros de unas leyes que ya no tienen que ver con el mundo físico. Es una transformación absolutamente impresionante. Y esto tiene que ver con esta aceleración del tiempo y con este removimiento, ¿no? Cuando hablábamos de que el lecho del río se acelera y además de acelerarse, se remueve. Y esto, desde luego, y para ir terminando, tiene aplicaciones, que es lo más importante, en el contexto humano, en el contexto del ser humano. Porque esto es lo principal. Tú lo has afianzado muy bien y yo quiero también entrar en mi parte final de exposición subrayándolo especialmente. Es que todo esto no son teorías, esto tiene un impacto real en la vida cotidiana. El que nos atemos al tiempo convencional, perdiendo de vista el tiempo natural, se revuelve contra nosotros, nos aleja de la visión certera de la vida y de la realidad. Y no es un tema ni mucho menos menor, es un tema, repito, que tiene unas enormes implicaciones en nuestra cotidianidad. Cuando percibamos el tiempo como realmente es, podremos vivir o empezar a vivir de otra forma. Y personalmente yo aconsejo, lo intento hacer en mi vida cotidiana, que bien, cuando me relaciono con los demás, puesto que los demás ven el tiempo de una forma convencional, el tiempo mental, el tiempo material, como ellos lo ven así, yo como si fuera un idioma, hablo con ellos ese idioma, ¿vale? Pues ya está. Si tú hablas inglés, pues hablo contigo inglés. Que hablas francés, hablo contigo francés. Que hablas castellano, hablo contigo castellano, ¿no? Yo me adapto a tu idioma y si tú estás en clave del tiempo convencional, yo hablo contigo en clave del tiempo convencional. Pero yo no vivo en clave del tiempo convencional. Mi vida no tiene uso contigo este idioma porque es con el que me puedo entender contigo, pero en mi vida cotidiana intento vivir de otra manera. Intento vivir con una realidad donde el tiempo se concibe y el tiempo se vive de una manera distinta. Yo recuerdo un maestro que me decía, Emilio, el tiempo es muy importante en las respiraciones.
lo que llamamos minutos, debería ser realmente medido en claves de las veces que respiramos, ¿no? Hay un poema de Gabriel Celaya, creo recordar, que nos recuerda que respiramos 13 veces por minuto, ¿no? Pues esa respiración sería una especie de segundo, ¿no? El segundero nuestro no es el ritmo cardíaco, porque depende de las emociones y de las circunstancias, varía mucho, pero es mucho más estable el ritmo respiratorio. Acercarnos a una manera de entender el tiempo que después, evidentemente y fundamentalmente, nos lleva a todos los ciclos naturales que tú nos has expresado. Pues bien, desde el punto de vista de la aplicación al ser humano de todo lo que estamos compartiendo para no quedarnos en teoría, yo quiero recalcar dos cosas para concluir. La primera, que el tiempo espiritual hoy día está siendo percibido por muchas personas, porque hay muchas personas que están dándose cuenta de que el tiempo se está acelerando. Y claro, si miramos el cronómetro o miramos el calendario, los segundos, los minutos, las horas siguen siendo segundos, minutos y horas, y los días del calendario siguen siendo los días del calendario que van cayendo uno a uno. Y tienen una linealidad cronológica. Pero sin embargo, somos muchos, yo me incluyo desde luego, que estamos dándonos cuenta que el tiempo se ha acelerado. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que estamos percibiendo que aunque Cronos sigue a su ritmo, Kairos ha cogido el mando. Y el mando del Kairos produce esa aceleración, también ese removimiento que muchos estamos percibiendo. Y esto tiene que ver también con el estado de conciencia de la persona. Creo que cuando el estado de conciencia se va abriendo, nos vamos como sacando de encima tantos implantes y al quitarnos tantos implantes adquirimos una perspectiva más abierta que es la que nos permite darnos cuenta cuando Kairos ha tomado el mando. Y somos muchos los que percibimos que hay una aceleración, señal de que Kairos ha tomado el mando y señal también, Pablo, de que la catarata está ahí, que la catarata no está lejana. Yo no sé si está muy, muy cercana, o simplemente cercana, pero desde luego lejana no está, porque si se acelera el lecho del río y hay removimientos, es que la catarata está ahí, más cerca o menos cerca, pero está ahí. Nos estamos acercando claramente a la catarata. Y esto tiene que ver también con el hecho, que también muchas personas estamos percibiendo, de que esto que se está acercando a la catarata no es solamente mi vida, no es la vida de Emilio, no es la vida de Pablo, es el colectivo humano. Es decir, el percibir que hay un ciclo humano que es el que se está acercando a un cambio de ciclo, a una catarata. Esa catarata es lo que en el cristianismo, por ejemplo, se llama la parusía entendida como un momento determinado donde hay un cambio de frecuencia vibracional de la propia madre tierra, un cambio de frecuencia vibracional que no es de pronto, sino que va poco a poco, gota a gota, produciéndose hasta que se desborda el vaso y hay un paso en ese momento, el desborde del paso es una especie de elevación vibracional de la madre tierra y a partir de ahí la oportunidad que se abre para los seres humanos, en función de la vibración de cada uno, de vivir en esa nueva humanidad, en esa tierra restaurada con esa nueva frecuencia vibracional. Pues bien, todo esto, lo que tiene que ver con el tiempo metafísico, el momento presente, y todo lo que acabo de compartir con el tiempo espiritual de la mano de esa acepción griega de lo que tiene que ver o lo que es Kairos, con el ejemplo de la cascada, el rebosamiento del vaso, etc. Desde luego, si estamos sumidos, si estamos absorbidos en el tiempo convencional, en el tiempo puramente cronológico, mental, en el que por implante se nos ha metido, no lo podemos percibir. De ninguna forma vamos a llegar a ello. Necesitamos abrirnos y desde luego la apertura pasa ineludiblemente por darnos cuenta de que hay un tiempo natural, que tiene que ver con los ciclos, que son los ciclos naturales, los ciclos menores, los ciclos medios, los ciclos mayores. El que nuestra vida la incardinemos en la conjunción de esos ciclos, no en el olvido o incluso en la oposición a esos ciclos, sino en la integración plena en esos ciclos. Y en ese sentido, querido Pablo, la labor que hacéis en la Escuela del Tiempo, incluso el calendario cósmico que había elaborado y que tuviste
la gentileza de hacerme, vamos, de hacerme llegar, no, de darme en persona cuando estuvimos juntos en la Hospedería del Silencio. La verdad es que es una forma magnífica, ¿no?, de ayudarnos a vivir la realidad de un tiempo, con independencia que para relacionarnos después en el día a día tengamos que utilizar el idioma del tiempo convencional que se utiliza en la normalidad, que no es tan normal, sino que posiblemente sea bastante anormal. Pero el que utilicemos ese idioma no nos debe, insisto, en nuestra vida cotidiana, hacer olvidar que el tiempo es otra cosa, que hay un tiempo natural de ciclos que la naturaleza permanentemente nos está recordando y que deberíamos hacer nuestro, no solamente para vivir más en conexión con la naturaleza, sino porque esa mayor conexión con la naturaleza nos abre la puerta de lo trascendente, nos abre la puerta del momento presente y nos abre la puerta de lo que es la espiritualidad. Muchas gracias, Emilio. Brillante como siempre. Muchas gracias por poner toda esta profundidad y esta amplitud hacia esta voz, esta palabra y tomando nota. Así, cuando estás hablando, me he dado cuenta de que hay una parte de la que compartíamos cuando hablábamos de la rueda del año, que la expresábamos a través del espectro arquetípico, de toda la simbología, que también ahí compartimos, que también te entregué, así ese tarot. Hay una pieza importante de la que no he hablado, es que nos está hablando, o sea, estas cartas se colocan dentro de la geometría del calendario, la rueda del año, y que todas estas cartas nos están hablando de todo lo que siempre cambia, lo que nunca permanece, como tú estabas diciendo, ¿no? Como el río, el que nunca es siempre, el que nunca es igual, el que no puede permanecer en permanencia, a la vez que están todas estas cartas que nos hablan de eso. Hay una carta central que se coloca en el centro de toda esta imagen, de toda esta geometría, que es una carta que nosotros no tiene ningún nombre, pero para hablar de ella le llamamos la carta blanca. Y la carta blanca hace referencia a todo aquello que no tiene tamaño, aquello que no tiene forma, aquello que no tiene identidad, aquello que no tiene edad, aquello que no tiene tiempo, aquello que contiene a todas las formas, aquello que contiene a todo lo que perece y lo que nunca ha cambiado, lo que está ahí siempre, ¿no? Entonces, así como me recordaba a lo que estabas hablando cuando hablabas de ese río que siempre es el río, ¿no? De ese ser que siempre somos, más allá de las formas que va tomando dentro de ese cronos. Ahí dentro de la terminología que nosotros utilizamos, que viene del lenguaje del náhuatl, del idioma maya, le llaman Nikan Ashkan. Nikan significa aquí. Son dos palabras en una, ¿no? Nikan significa aquí, literalmente, y Ashkan significa ahora. Y cuando se refiere a Nikan, cuando dice aquí es un punto que elegimos como referencia, también es un punto mental que elegimos como referencia que le llamamos centro. Yo estoy aquí y siempre estoy aquí. Vaya a donde vaya, siempre estoy en el centro y siempre estaré envuelto por el infinito. Me mueva hacia donde me mueva. Y Ashkan, que significa ahora, se refiere también como, si utilizamos esa imagen del Cronos, ¿no? Que la imagen horizontal, por entendernos que la idea del tiempo siempre está basada en esa idea de pasado, presente y futuro. Ashkan significa que estamos en ahora y que si desde este ahora miramos hacia atrás, hacia el pasado, eh, siempre nos encontraremos con la eternidad, con que no hay principio. Pase el tiempo que pase, estaremos ahí. Y si miramos hacia el futuro, volvemos a encontrarnos con la eternidad. También pase el tiempo que pase. Ese es Ashkan, que es ese ahora continuo, que también el propio idioma inglés tiene una expresión, el present continuous, ¿no? Es como el presente continuo, que es el gerundio, ¿no? Entonces, Nikanashkan es como la virtud. Estoy entendiendo o compartiendo, ¿no? Así con lo que tú estabas explicando, así, compartiendo, ¿no? Ese Nikanashkan es el que hay que habitar. Ese que solamente está aquí, solamente está ahora. Todo lo demás es un imaginario, que es el imaginario del tiempo. Es imaginario del pasado, es imaginario del futuro. Y la virtud de combinar esos dos, ¿no? Sin dejar de ser el ser que somos y sin dejar de ser conscientes en el capítulo en el que estamos viviendo.
dentro de un proceso evolutivo y que ese capítulo tiene una historia y que ese capítulo tiene una proyección, un destino. Mm. Así. Totalmente. Fíjate que ahora que hablabas, Pablo, del tema maya, yo recuerdo que cuando mi camino de conciencia estaba en stand-by, creo recordar que fue en el año 1997, lo que fue mi salida de lo que yo llamo mi camino subterráneo, ¿no? El Guadiana, el río Guadiana que va por debajo de tierra antes de volver a salir. Cuando todavía mi conciencia estaba por debajo de tierra, en el año 97, emergió a partir del año 2000. En la actividad docente que yo llevaba como profesor visitante en distintas universidades, tuve ocasión de dar unas clases en unos cursos que se organizaron en Guatemala, en la ciudad de Antigua. Y estuve allí durante 10 días. En esos 10 días, bueno, estuve conociendo a personas de allí, a personas del lugar. Me invitaron a una cena donde conocí a una persona que me decían que era un chamán maya, con el que hice un poquito de relación en el tiempo que estuve allí, ¿no? Y él me regaló un libro, que lo tengo aquí a mi izquierda, que tiene como título el mundo maya y la obsesión del tiempo. Y él me hablaba de esto que estamos aquí compartiendo, la enorme importancia, ¿no? de concebir el tiempo ligado a la naturaleza, a los ciclos naturales, etcétera, etcétera. Y también él fue la primera vez que yo empecé a hablar, pero en aquellos tiempos, te confieso, y os confieso a todos los que veis el vídeo, que me sonaba un poco a chino, el que me empezó a hablar de que hay un tiempo y un no tiempo, un tiempo y un no tiempo. Porque en el discurrir hay un momento determinado que el protagonismo lo adquiere el no tiempo. Claro, después ya, muchos años después, he entendido que el tiempo tiene que ver con crono y el no tiempo tiene que ver con kairos. El no tiempo entendido con el momento en el que ya los calendarios no sirven, porque es el tiempo, el no tiempo maya, el kairos griego, el tiempo espiritual que lo llamo yo, el que ha cogido el mando, porque la catarata está ahí. Y la catarata cuando está cerca, todo se transforma y todo cambia absolutamente. Y claro, cuando nos vamos acercando a toda esta sabiduría, lo que sí nos encontramos también es que esa sabiduría, de una manera o de otra, ha estado presente en la humanidad, ha estado presente, que también es otro implante que tenemos en la sociedad actual, que nos creemos, permitirme la expresión, los reyes del mambo. Es decir, nosotros somos aquí los que hemos descubierto todo, los de antes no sabían nada. Bien, yo creo que en medio de tanta prepotencia tecnológica, de tanta prepotencia que se manifiesta de muchas maneras, deberíamos recuperar un poquito de humildad y el darnos cuenta que antes de nosotros ha habido muchas culturas, ha habido mucha sabiduría, que nos han hecho aportaciones inmensas, aportaciones magníficas, y que nosotros a veces nos parecemos al adolescente rebelde, que todo lo que viene de los padres lo rechaza simplemente porque viene de los padres. Bien, este momento humano tiene unos padres, ¿no? Que es toda la cultura que se ha ido desenvolviendo durante tanto tiempo, y nosotros no deberíamos ser ese adolescente ahí rebelde que todo lo rechaza, sino el recoger ese legado, evidentemente, como algo que tú tienes después que utilizar, pasar por ti, etcétera, etcétera, pero no desperdiciar ese legado tan magnífico que desde la Escuela del Tiempo, desde otras muchas, afortunadamente, plataformas e iniciativas, se está volviendo a revitalizar y a poner de manifiesto. Así que, Pablo, y a todas las personas que colaboran contigo, muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias. Así por todo, valga la redundancia, gracias por tu tiempo, Emilio, por este ratito ahí de compartir. Me gustaría como dejar unas preguntas, ni que sean abiertas, por no hacerlo así más larga, pero una de las preguntas sería si creemos que este calendario, estas medidas, esta cuenta del tiempo, este molde de tiempo que estamos viviendo y que se ha convertido en el calendario oficial del planetario, ¿no? Es un calendario que viene, es fruto, consecuencia, ¿no? Del calendario egipcio, que se convirtió en calendario romano, luego en calendario juliano y a día de hoy en calendario gregoriano. Y este calendario que está de alguna manera organizando este planeta y que estamos todos dentro de esta implantación, de este molde y construyendo la realidad en base a este molde, si este calendario para esta nueva humanidad que estábamos anunciando y que tú tantas veces así traes esta voz y que también así como nosotros creemos, tal vez está caducado ya.
¿no? Así como que ya no cumple con la función para una nueva humanidad, y si creemos que esta nueva humanidad necesitará un nuevo calendario que vuelva a ajustar la naturaleza del tiempo a nuestro propio molde, a la naturaleza del tiempo. Así, pues dejar estas preguntas así en abierto, y tal vez si en otra, o si quieres decir algo al respecto, bien, pero si no, dejarlo ahí en abierto No, me y- parece muy bien dejarlo en abierto, Pablo, para que lo que hemos compartido tú y yo, que como tú también dices, y yo no me canso nunca de repetir, son hipótesis, ¿no? Para la consideración, no ninguna, no estamos en posesión de la verdad, ni intentamos convencer a nadie de nada, son hipótesis para la consideración, que cada cual lo pase por el tamiz de su discernimiento y también de su sentido común, y me parece bien dejar estas preguntas que tú has planteado ahí abiertas. Muy bien. Sí, y no solo el calendario, sino el reloj también, que sería otro apartado del que podríamos hablar, otra charla entera. Pero Así ahí es. iremos dejando poquito a poco. Pues te agradezco mucho, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, a todo lo que tienes atrás, todos esos libros que te acompañan, de los que has bebido y todos los que estás dejando en las manos de la gente. Y bueno, seguimos. Muchas gracias a todos los que escuchan. Buenas noches, un abrazo grande. Mm, bueno.